está. Ya, jóvenes, entonces les decía que el tema que vamos a ver hoy día es la axiología, ¿no? Es la teoría del valor, es una rama de la filosofía, una disciplina filosófica que problematiza acerca del valor, ¿ya? Acerca del valor. Se va a preguntar acerca de la esencia del valor, la clasificación de los valores, el proceso de valoración o juicios de valor, ¿ya? Se va a hacer preguntas como ¿qué es el valor? ¿Qué es el acto valorativo? ¿Cuál es la naturaleza del valor? El ser humano valora, ¿no es cierto? Valorar significa ponerse a favor o en contra de algo, ¿no? Dice, esto es bueno, esto es malo, esto es bello, esto es feo. El hombre valora, ¿no? En diferentes aspectos, ¿no? Estéticos, económicos, etcétera, ¿no? Muy bien, vamos a tratar de entender por qué, de dónde proviene esta valoración, de qué depende en todo caso, cuál es su naturaleza, ¿ya? Muy bien, chicos. A ver, a todo esto, ¿qué es el valor? El valor es la cualidad que hace estimable o preferible al objeto, ¿ya? También se dice que el valor es la importancia que tienen las cosas, por lo cual resultan estimables. Miren, en la definición nomás, ya tenemos en la definición nomás los dos enfoques que ustedes deben recordar, ¿no? El primero es el enfoque, se nota, ¿no? El enfoque objetivista, ¿no? Donde dice que el valor está en el objeto. Mira lo que dice, es una cualidad que hace estimable o preferible al objeto. O sea, el objeto tiene una cualidad, ¿no? El objeto la posee, la tiene, cosa que lo hace estimable, ¿no? Ciertas características, por ejemplo, el oro, ¿no? Ya, este es valioso, ¿por qué? Porque, por ejemplo, no se oxida con facilidad, es muy resistente al proceso de oxidación, ¿ya? Es de repente brillante. ¿Ves? Son características que están en el objeto mismo que lo hacen valioso, ¿ves? Y la otra teoría que dice que el valor es la importancia que tienen las cosas por las cuales resultan estimables, ¿no? La importancia para quién, para el humano, pues, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces ahí ya vamos adelantando ya las dos posturas que ustedes deben recordar, ¿no? La objetivista y la subjetivista, ¿no? La objetivista que plantea que el valor está en los objetos y la subjetivista que plantea que el valor depende de las personas. Por ejemplo, en una obra de arte, ¿no? Esta va a ser valiosa en la medida que las personas la sepamos valorar, pues, ¿no? Por ejemplo, aquí más de uno ve la Gioconda y dicen, "No, pero ¿dónde está lo hermoso ahí?". Pero es subjetivo, pues tendrías que tú primeramente, o en primer lugar, perdón, saber algo de arte, ¿no? ¿Es cierto? Así es, ¿ya? Lo mismo la música, por ejemplo, ¿no? Muy subjetiva. A veces ni siquiera es buena la canción, pero a veces lo relacionamos con recuerdos, ¿no? Juveniles o infantiles nuestros, ¿no? O eventos que ocurrieron en esa época, ¿no? Entonces es bastante subjetivo, emotivo incluso en ese caso ya, ¿no? Muy bien, chicos, de eso vamos a profundizar más adelante, ¿ya? Pero ese es el valor entonces, ¿ya? Ya la cualidad que está en el objeto o ya sea la cualidad que el sujeto le otorga al objeto, ¿ya? A eso le llamamos valioso, eso es el valor, ¿está bien? ¿Ya? Incluso en economía ustedes deben haber estudiado que es diferente el valor y el precio, ¿no? No es lo mismo, ¿no es cierto? ¿Ya? Por ejemplo, no se valora el trabajo del campesino, ¿no? Se le paga sueldos, la verdad, ínfimos, ¿no? A los productores de papa, por ejemplo, en el campo, ¿no? Y luego nos quejamos porque el campesino no quiere ser campesino y se viene acá a Lima, aunque sea limosnear, ¿no? Muy bien, chicos, continuemos. Características del valor. En primer lugar, la objetividad, ¿ya? Entonces acá otra vez prima lo objetivo, ¿no? ¿Por qué objetividad? Porque se supone que los valores, esta es la idea más difundida o impuesta, son objetivos, es decir, no dependen de las preferencias individuales, sino que mantienen su forma de realidad más allá de toda apreciación y valoración. ¿Está bien? ¿Alguien quiere participar, me parece, por ahí? Ya, cualquier cosita, me avisan nomás, ¿ah? ¿Ya? En otras palabras, chicos, a ver, para que lo entiendan bien, sencillo. Profesor, Sí, dime, dime. está compartiendo su pantalla porque hay algo verde que está tapando todo. Algo verde. ¿Sí? Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí, ahora sí. No. Ay, 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 ay. Ya, hijo, así cualquier cosita me avisan. No sé qué será. Acá lo veía normal, ¿ah? Simplemente pasé y regresé. Bueno, igual, gracias, ¿ah? Ya, entonces la objetividad, chicos, miren, para que recuerden bien sencillo esta característica. Los valores, por ejemplo, la belleza, no están flotando por allí, pues. ¿Está bien? ¿Te acuerdan que hablábamos de Platón? Para Platón sí, ¿ah? Para Platón sí, pero para la mayoría de teorías, no, pues el valor, la belleza, por ejemplo, no está flotando por ahí. La belleza está en un objeto, es característica de un objeto. Por ejemplo, la belleza puede estar en una flor, puede estar en una obra de arte, en una mujer. Eso significa objetividad, ¿no? Que los valores son características de los objetos, no están por ahí, no tienen vida propia, no están flotando por ahí, no tienen existencia propia, como sí lo creía Platón, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? A eso se refiere con objetividad, ¿está bien? Muy bien. Polaridad. Bueno, polaridad.
polos opuestos, pues. Los valores se presentan siempre polarmente, ¿ya? Positivo y negativo. Si ustedes quieren agradable y desagradable, ¿está bien? Por ejemplo, al valor de la belleza se contrapone la fealdad. A la bondad se le contrapone la maldad, ¿no es cierto? Esa es la polaridad. Ustedes acá tendrían que relacionar esto, se acordarán de la contradicción de la cual hablaba Heráclito, ¿se acuerdan? Heráclito hablaba, ¿no? Que incluso no podía existir uno sin su contrario, ¿no? ¿Está bien? Esa es la polaridad, ¿ya? Entonces, gracias a esta polaridad también a la hora de valorar, podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, ¿ya? Apreciar algo o rechazarlo, estar a favor o en contra, ¿ya? Este valor también es, o esta característica también es muy importante, ¿ya? Muy bien, el grado, muy bien. Ahora, entre que aceptamos y rechazamos hay diferentes grados de intensidad, ¿ya? Ese es el grado, la intensidad con la que se presenta el valor, ¿está bien? Acá dice, por ejemplo, un jugador de fútbol puede ser considerado bueno, muy bueno, sumamente bueno, o incluso hablamos a veces de el mejor de todos, ¿no? ¿Es cierto? ¿Ya? Igual, una película, tú vas a ver una película con tus compañeros y dices es mala, entonces dicen muy mala, extremadamente mala, y ustedes usan incluso otra terminología, ¿no? Asco y no sé, ¿ya? Terrible, etcétera. ¿Ya? Ese es el grado. Y la jerarquía es la importancia que le damos a un valor con relación a otros valores, ¿ya? ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, vamos a considerar, por ejemplo, ahora, miren, en pleno verano, ¿no? Tú estás estudiando, ¿no? Esto tiene que ver con los objetivos y metas, ¿ya? Entonces, vas a valorar una cosa más que otra, ¿ya? Por ejemplo, dice acá, a ver, algunas personas le atribuyen mayor importancia a la salud que a la riqueza, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Ese ejemplo muy importante ahora, ¿no? En plena pandemia, ¿no? Bien, clasificación de los valores, ahora jóvenes. A ver, hay diferentes tipos de valor y lo vamos a usar según las condiciones, pues, ¿está bien? Por ejemplo, si tú ves a una chica hermosa, tú no vas a decir, ah, qué lucrativa, oportuna. No, 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 no. Eso es, cuando hablamos de belleza, usamos los valores estéticos, pues, ¿no es cierto? ¿Ya? Los valores económicos tienen que ver más con la producción, la economía, ¿ya? Por ejemplo, lo útil o lo inútil, lo conveniente o lo inconveniente. Una medida económica, por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, esto de, no sé, darle parte de su dinero de la AFP o de la OEP a las personas, ¿no? O devolverle algo de su dinero a los jubilados, ¿no? Puede ser una medida oportuna o inoportuna, por ejemplo, ¿no? Esto de, por ejemplo, que los privados traigan las vacunas, puede ser lucrativo o no lucrativo, pueden abaratar o encarecer, etcétera, ¿ya? Esos son los valores económicos. Luego tenemos los éticos, ¿no? Se refieren a la conducta del hombre. Básicamente, si algo es bueno o malo, correcto o incorrecto, justo o injusto, o aceptable o inaceptable, ¿ya? Esos son los valores éticos, ¿ya? ¿Está bien? Por ejemplo, está bien, es aceptable, es bueno hacer negocio con la salud, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O esto debe estar en manos del Estado, ¿no? Claro que también miran ahí el tema de la corrupción. ¿Ves? Es un debate, por ejemplo, ético que se está dando ahorita, ¿no? ¿Está bien? Entre los liberales, ¿no? Y la gente considerada de izquierda. Muy bien. Estéticos, aquellos que derivan la apreciación de la belleza. Eso es estético, pues, ¿no? Tenemos lo bello, lo feo, lo elegante, lo contrario es lo ridículo, lo armonioso, lo arrítmico, ¿no? Por ejemplo, en el movimiento, desplazamiento de un cuerpo, por ejemplo, en el baile, por ejemplo, el ballet es, ¿no? Un movimiento armonioso del cuerpo. Religiosos se refieren a la santidad, ejemplo, lo sagrado, lo profano, lo crédulo, lo incrédulo, lo divino, lo diabólico, etcétera, ¿no? ¿Ya? Sociales y jurídicos se refieren a las cualidades de hechos sociales o de la conducta del hombre en la sociedad. Ejemplo, la amistad, la enemistad, lo justo, lo injusto, lo digno, lo indigno, lo solidario, lo egoísta, esos son valores sociales, ¿ya? La igualdad, la desigualdad. Tienen que ver con normar o reglar, darle reglas a la convivencia humana, ¿ya? Eso permite una mejor convivencia entre los seres humanos, que haya ciertas reglas, normas. Ahora, como ustedes saben, estas normas, estas reglas, ¿de qué se derivan? De ciertos valores, pues, ¿está bien? Muy bien. Teóricos o cognoscitivos, esto tiene que ver con el conocimiento, con la ciencia, ¿ya? Se refieren a la reflexión y a las cualidades que se encuentran en las formulaciones científicas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, una teoría o una ley científica o un juicio, ¿ya? De conocimiento puede ser verdadero o falso, ¿está bien? Puede ser verdadero o falso, ¿ya? Por ejemplo, a ver, no sé, ya, a ver, los homosexuales son homosexuales porque fueron violados de chiquitos, eso es una afirmación, por ejemplo, eso puede ser verdadero o falso, por ejemplo, ¿no? Se sabe, por ejemplo, que eso no es así, ¿no? No necesariamente es una causal, ¿no? Lo racional y lo irracional también, ¿no?
de nuestras afirmaciones, por ejemplo, ¿no? Justo hablábamos de que la filosofía es el paso de lo mitológico, que es irracional, las creencias que son irracionales, al uso de la razón, ¿no es cierto? O algo, una teoría puede ser lógica o ilógica, una ley o un estudio puede ser riguroso o incierto, válido o inválido, etcétera, ¿ya? Tenemos también los valores sensoriales, ¿no? Son aquellos que son percibidos y apreciados a través de nuestros sentidos, ¿no? Por ejemplo, agradable, desagradable, placentero, doloroso, sabroso, insípido, para el caso del sentido del gusto. ¿Está bien? ¿Ya? Y finalmente los valores vitales tienen que ver con la vida y la salud también, ¿ya? Entonces alguien puede ser fuerte, ¿no? Débil, saludable o insalubre, ¿no? La vida, la muerte, etcétera. Ya jóvenes, entonces hay una valoración que el hombre hace para distintas situaciones, ¿no? Solamente el hombre, ¿no? Los animales, a ver, valoran lo económico, lo vital, valoran los animales, por ejemplo, tendría que ser otra pregunta. ¿Tienen valoración estética, por ejemplo? No la tienen, ¿no es cierto? ¿Ya? Muy bien. Listo. El acto valorativo vamos a ver a continuación, ¿ya? Dice que es una vivencia de naturaleza compleja, por la cual el sujeto, ¿ya? Una persona, en este caso, un ser humano, acepta o rechaza un objeto. Eso es valorar, chicos, ¿ya? Es valorar, como te decía al comienzo, es aceptar o rechazar un objeto, ¿ya? Adopta una actitud positiva de aceptación o una actitud negativa de rechazo con respecto a un objeto, pues, ¿no? Y así surge la estimativa o valor, ¿ya? Muy bien. Entonces, elementos del acto valorativo. Primero, el sujeto, la persona humana, ¿ven? Que puede colocarse en una relación estimativa. Estimar es medir, ¿no es cierto? Eso es valorar también, pues, ¿ya? ¿Está bien? Objeto, cosa que contiene entre sus cualidades el valor, ¿no es cierto? ¿Ya? Cualidad, característica valiosa en el objeto. Juicios, enunciados acerca de las cualidades de las cosas. ¿Cómo expresamos los seres humanos valores o conocimientos? A través de juicios, pues expresamos juicios. Qué hermosa es María, qué corrupto es Fujimori. ¿Ves? Son juicios, por ejemplo, de valor que además también transmiten conocimientos, ¿no? Muy bien. Listo, acá está, pues, los juicios. A ver, si tienen dos tipos de juicios, sin embargo, a ver, atención, ¿ah? Según la axiología, chicos, hay dos tipos de juicios, ¿ya? Juicios de ser o existencia, ¿se acuerdan ustedes? Juicios de ser, de existencia, o también se le llama juicios ontológicos también, ¿se acuerdan? Y los juicios de valor, o también llamados axiológicos, ¿ya? Un juicio de ser afirma objetivamente lo que son las cosas, en sí misma, con absoluta independencia de lo que puede significar para nosotros. O sea, solamente describe un hecho. Todavía aquí, atención, ¿ah? En el juicio de ser, o también llamado ontológico, todavía acá tú no te pones ni a favor ni en contra. Describes un hecho tal cual es. ¿Está bien? Ejemplo acá, el algarrobo es una planta medicinal. El hombre es mortal. Estás describiendo hechos. Tú no dices que esto, de que el hombre sea mortal, por ejemplo, es bueno o malo. No dices que es fabuloso o negativo, ¿no? Simplemente describes un hecho, ¿ya? El algarrobo es una planta medicinal, estás describiendo el hecho, no te has puesto ni a favor ni en contra, y el hombre es mortal, ¿ya? Esos son los juicios del ser. Transmites información, nada más, describes, nada más, pero no te pones ni a favor ni en contra, ¿está bien? Esos son juicios del ser o también juicios ontológicos, de existencia. En cambio, los juicios de valor, ¿ya? Que es lo que nos interesa el día de hoy, es cuando tú, ¿ya? Te vas a poner a favor o en contra, vas a aceptar o rechazar algo, ¿ya? Por ejemplo, hoy es un día maravilloso, ya te pusiste a favor, ¿no es cierto? Julia es una joven honesta. Los políticos corruptos deben recibir la pena de muerte civil, ¿está bien? Entonces, en los juicios de valor, es más, vas a usar adjetivos, pues, ¿no? Bueno, malo, maravilloso, honesto, deshonesto, qué sé yo, ¿ya? ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia, por favor, ¿ya? Importante acá no confundirse. Entonces, los juicios del ser es un primer acercamiento a un objeto, ¿ya? De la realidad, donde tú solamente lo vas a describir objetivamente, ¿ya? En cambio, en juicio de valores, donde tú ya decides ponerte a favor o en contra, ¿está bien? Por ejemplo, yo puedo decir, a ver, Aníbal es un estudiante del ciclo de repaso de la Academia APU, por ejemplo. ¿Ves? No he dicho más que un juicio de existencia, un juicio de ser. He descrito una situación, nada más. Ahora, en cambio, si yo digo que es un buen estudiante, ahí estoy valorando ya. ¿Está bien? Listo. Fundamentación de los juicios de valor. A ver, cuando enunciamos juicios valorativos se presentan problemas como el valor de las cosas depende del sujeto o del objeto. Ese es el tema, ¿ya? A ver, esto que he señalado yo.
¿Es mi antojo, es mi gusto, es mi subjetividad o es algo que ocurre en la realidad? ¿Está bien? ¿Ya? Otra pregunta, ¿tienen las cosas valor porque las deseamos o las deseamos porque tienen valor? A ver, ¿tú qué dices? A ver. Por ejemplo, a ver, el oro, las perlas, los diamantes, les pregunto, ¿tienen valor por sus características inherentes, propias, o tienen valor porque el ser humano las desea? Por ejemplo, por su escasez, ¿no? Como es escaso, más queremos todavía. ¿Qué será? A ver, por ejemplo, ¿de qué depende la valoración entonces? ¿Están en el objeto mismo o dependen del sujeto? ¿Ya? Vuelvo a repetir el ejemplo del oro, por ejemplo. ¿Qué dicen ustedes? ¿El oro es valioso en sí mismo o es porque el hombre le da valor? Por ejemplo, hay teorías que dicen que es porque el hombre le da valor. Una prueba que siempre esgrimen es esta, ¿no? Los incas acá no mataban por oro. El oro no era muy valioso, era un elemento decorativo, ¿no? Y en cambio los españoles mataban por oro. Entonces dirían, entonces depende del hombre, pues. Pero otros te van a decir, no, por el oro tiene características propias que le hacen valioso, ¿no? Por ejemplo, su tolerancia a la oxidación, ser buen conductor del calor y electricidad, ser un metal precioso además, etcétera, ¿no? Entonces ahí están las dos teorías, ¿ya? El subjetivismo y el objetivismo. ¿Está bien? ¿Ya? Incluso ellos van a debatir cosas como estas. A ver, por ejemplo, los lentes que tú tienes puestos, ¿son valiosos porque tú le das valor o son valiosos por las características propias que tienen? Entonces, por ejemplo, el objetivista te va a decir, mira, la prueba de que el valor está en el objeto mismo es esto, mira, lo tiro al piso y lo piso. Y ahora roto, ¿vale? Ya no es valioso para ti. Es que no depende de ti, pues depende de las características del objeto mismo, en este caso, ¿no es cierto? De la utilidad que te daba, etcétera. ¿Ya, chicos? Esa es la discusión, ¿ya? Entonces vamos a ver dos teorías, las objetivas y las subjetivas, ¿ya? Empecemos por las tesis subjetivistas, ¿ya? Estas proponen que el valor lo da el ser humano, las personas, ¿ya? A ver, dice así. Subjetivismo afirma que los valores son resultados de las elecciones individuales y colectivas, ¿ya? Claro, o sea, depende de cada uno, pero también puede depender de una colectividad, ¿no? Por ejemplo, aquí en Lima valoramos mucho, por ejemplo, la cumbia, lo mismo que en Colombia. De repente en Chile menos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Son valoraciones colectivas, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero al final subjetivas de un grupo humano, ¿no? Existen en sí y por sí, si no, son meras creaciones de la mente, existen solamente para mí, ¿ya? Eso es lo que dice la tesis subjetivista. En otras palabras, vuelvo a repetir, el valor lo otorga el sujeto, ¿ya? Una obra de arte es valiosa porque el sujeto la valora, porque sabe de arte, pues, si no, no tiene valor. A ver, ahora, dentro del subjetivismo, ¿ya? Vamos a ver algunas teorías. Por ejemplo, el hedonismo, ¿ya? El hedonismo. Según Epicuro, todos los seres vivos buscan el placer. Es natural en el ser humano buscar el placer y huir del dolor. Todos los seres vivos, no solamente el ser humano, ¿ya? Hasta los animales buscan placer y huyen del dolor, ¿ya? Los seres humanos tenemos el placer como meta de vida, dice Epicuro. Es una meta, ¿ya? ¿Para qué tú estudias? ¿Para qué trabajas? Quiero ser feliz, es lo que dice generalmente la gente, ¿no? La felicidad consiste en organizar de tal modo nuestra vida que logramos el máximo placer y el mínimo dolor. Es lo que el ser humano hace de manera natural, dice este Epicuro. En ese sentido, el ser humano va a juzgar como bueno todo aquello que le da placer, pues, ¿está bien? Y va a juzgar como malo todo aquello que le causa dolor, ¿está bien? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el ser humano dice, una mariposa es hermosa, le da placer a la vista, a los colores, ¿no es cierto? Un zancudo, un mosquito es malo, ¿no? Porque me hace daño, me causa dolor, ¿no? Hasta el hombre se ha preguntado, sobre todo los católicos, los religiosos, ¿no? ¿Quién ha creado a los mosquitos, a los zancudos, a las plagas? Tiene que haberse el diablo, dicen, ¿no? Pero luego dicen el diablo no puede crear, solamente Dios, y tienen esos debates, por ejemplo, ¿no? Pero en realidad, si tú te pones a pensar fríamente, es un ser vivo solamente, que es producto de la evolución de la vida, ¿no? Y algún papel cumple, ¿eh? Algún papel en el medio ecológico, ¿no? Pero como nos causa daño, ¿no? Nos molesta, ¿no? Nos causa dolor, entonces decimos que es malo, ¿no? Ahí está, pues, el hedonismo, entonces, ¿ya? Juzgamos como bueno lo que nos da placer y juzgamos como malo lo que nos da dolor, ¿ya? Ese subjetivismo guiado por el placer, por la búsqueda del placer, dice. El eudemonismo, en cambio, de Aristóteles va a plantear que en realidad lo que guía al hombre es la búsqueda de la felicidad, ¿ya? La búsqueda de la felicidad. Ya va un poquito más allá. No solamente es el placer.
Aunque para algunos el placer puede ser la felicidad, para otros es un poquito más compleja la cosa, ¿no? Entonces, según Aristóteles, los seres humanos realizamos nuestras acciones con un fin, ser felices. Así es, pues, la felicidad es el fin último de todo ser humano, que todo ser humano, perdón, tiende a alcanzar, ¿ya? Entonces, el ser humano busca la felicidad. Ese es el eudemonismo. Entonces, ¿qué es bueno? Todo aquello que le acerca a la felicidad. ¿Y qué es malo? Todo aquello que lo va a alejar de ese fin, de esa meta que es la felicidad, ¿ya? Eso es lo que dice el eudemonismo de Aristóteles. ¿Ya? De tal manera que, por ejemplo, chicos, les comento, ¿no? Si por ejemplo, un reo intenta escapar de la cárcel, ¿no? O sea, siempre y cuando no hiera a nadie en el intento, claro, la ley dice que no puede subirle la condena ni nada por el estilo. Porque es, digamos así, entendible en un ser humano que él quiera su libertad, pues, ¿no? Su felicidad, ¿ya? Muy bien. El utilitarismo convierte a la utilidad entendida como bienestar como el único criterio de felicidad, ¿ya? Para Jeremy Bentham y John Stuart Mill, es bueno todo aquello que es útil, ¿ya? Ahora, claro, John Stuart Mill hace una precisión, ¿no? Tiene que ser útil para la mayoría, de eso se trata, ¿no? Porque si es útil solamente para unos cuantos, entonces no es bueno, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si los privados trayendo las vacunas, ¿ya? Van a hacer plata ellos, pero te la van a vender caro, o sea, van a perjudicar a la gente, entonces no es útil, no es bueno, ¿ya? En cambio, si trayendo las vacunas van a posibilitar que la gente se vacune de manera, ¿no? Más, fluida, ¿no? O sea, va a hacer un bien a la salud, se beneficia a la mayoría, entonces eso sí es útil y por lo tanto es bueno, ¿ya? Esa precisión hace John Stuart Mill. Claro, porque la utilidad puede ser para uno solo o para las mayorías. John Stuart Mill considera que la utilidad es buena, pero sí es útil para la mayoría, ¿ya? Acá dice, ¿no? Criterio de mayor felicidad o mayor placer para la mayoría, ¿ya? Finalmente tenemos el emotivismo axiológico, ¿ya? Es una corriente que afirma que los juicios de valor son emanados de las emociones individuales y que éstas tienen como objeto persuadir a las demás para que sientan lo mismo, intentando lograr que personas distintas valoren de forma idéntica lo que se observa. Ya, a ver, atención acá, este es de Alfred Ayer y Charles Stevenson, ¿ya? A ver, incluso algunos ponen esta teoría como separada, o sea, a ver, subjetivismo, objetivismo y lo ponen aparte, el emotivismo, incluso algunos le llaman en algunos textos, atención, lo vas a encontrar como escepticismo axiológico. Repito, acá en este libro, que es de la Presa San Marcos, está dentro del subjetivismo, este emotivismo axiológico, pero en otros textos, ¿ya? Aparece como una tercera teoría, ¿no? Llamada escepticismo axiológico. ¿Por qué escepticismo axiológico? Porque consideran que para ellos consideran que no existe algo llamado valor directamente, ¿ya? No existe algo llamado valor. Porque, a ver, un juicio implica necesariamente algo que puede ser calificado como verdadero o falso. Repito, un juicio es algo que puede ser calificado como verdadero o falso, ¿ya? El sol sale por las mañanas, ¿eso es verdadero o falso? ¿Ya? Grau es llamado el caballero de los mares, eso puede ser verdadero o falso, de repente no lo llaman así, qué sé yo. Pero en cambio, un juicio de valor, ¿no es cierto? Yo digo, María es hermosa, eso es lo que a mí me parece. ¿Eso es verdadero o falso? Bueno, para mí es verdadero, pero para otros puede ser falso. Entonces, los juicios de valor no son juicios en el sentido estricto de la palabra, porque no pueden ser calificados como verdaderos o falsos. Son solamente expresión de mi emotividad, de mis emociones, ¿ya? Incluso, hasta yo podría afirmar en un extremo, hoy día es un día hermoso, supongamos, porque me ha ido todo bien. Supongamos que me aceptó la chica que yo tanto anhelaba, quería, deseaba, me ha aceptado, me ha dicho que sí, va a ser mi enamorada, entonces para mí es un día hermoso. Pero supongamos que me rechazó. No, para mí hoy día es un día sombrío, horrible, mucho calor, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ellos consideran que no existe realmente el valor, sino que este depende de las emociones, los sentimientos de los seres humanos. ¿Ya? Esa es la teoría del emotivismo. Y por eso también, repito, algunos le llaman también, algunos textos aparece como escepticismo axiológico, porque no es un juicio en el sentido estricto de la palabra, ¿ya? Porque no puede ser calificado como verdadero ni falso. Cuidado con eso, ¿ya? Muy bien. Listo. Entonces, el emotivismo axiológico, también llamado en algunos casos escepticismo, ¿ya, chicos? Y en algunos casos está separado. Aquí está dentro del subjetivismo, porque las emociones, ¿qué cosas son? ¿Subjetivas o objetivas? Las emociones son
subjetivas, ¿ya? Muy bien. Ahora vamos a ver las tesis objetivistas, ¿ya? A ver, el objetivismo, en cambio, como te había señalado, propone o plantea que el valor está en las cosas, ¿ya? A ver, vuelvo a recapitular, ¿eh? Estoy repitiendo varias veces, ¿ah? Para las tesis subjetivistas, el valor lo otorga la persona, el humano, ¿ya? En las tesis subjetivistas, repito, el valor lo otorga el ser humano. Ahora, el ser humano, ¿por qué dice que algo es bueno o malo? ¿Por qué juzga así? Ah, juzgar es emitir juicios, ¿ah? ¿Por qué juzga así? Depende de si le da placer o, no o le causa dolor, dice el hedonismo. O depende de si busca la felicidad o lo aleja de la felicidad, dice el eudemonismo. O depende de si es útil o no es útil, dice el utilitarismo. O depende de las emociones, ¿no? Positivas o negativas, dice el emotivismo. Esa es una tesis subjetivistas. En todas es el humano el que da el valor. ¿Ya? En cambio, en tesis objetivistas, el valor está en el objeto mismo. No depende de mi voluntad, ¿ya? Independientemente de que a mí me guste o no me guste, ¿ya? Es así, esto es valioso, ¿ya? Por ejemplo, a ver, las verduras, chicos, ya, no me gustan, pues son horribles, dice un niño, ya, pero independientemente de que te gusten o no te gusten, de tu subjetividad, independientemente, objetivamente, las verduras son buenas, pues, para la salud. ¿Me entiendes? ¿Ya? Esa es la tesis objetivista. El valor está en el objeto, independientemente de mis deseos, mi voluntad. ¿Ya? A ver, el objetivismo argumenta que los valores son descubiertos y no atribuidos por nosotros a las cosas. ¿Ves? O sea, el ser humano solamente descubre los valores que ya están en el objeto. ¿Ya? Entonces, volviendo al ejemplo del oro. Entonces, no depende de incas o españoles. No. El valor está ahí en el oro. Y es más, pasan los años y le vamos descubriendo propiedades nuevas. Estaba ahí, independientemente de que nosotros lo hayamos visto o no. ¿Está bien? ¿Qué hace el ser humano? Lo va descubriendo y le va dando más valor cada vez. ¿Entienden? ¿Ya? Por ejemplo, el oro en la actualidad no se usa tanto para alhajas, ¿no? Se usa, por ejemplo, para producir microchips, por ejemplo, ¿no? Porque se puede laminar muy infinito y es resistente y es buen conductor del calor y la electricidad. Eso no se sabía, pues, en la época en la que los españoles llegaron aquí por primera vez, no se sabía, ¿no? Ahora se sabe y por eso se le valora más todavía. Entonces, ¿dónde estaba el valor? Siempre estaba en el objeto. El ser humano lo único que hace es descubrirlo. Eso dice la tesis objetivista, ¿ya? Muy bien. El naturalismo es una de las tesis objetivistas, ¿ya? Que es la que te acabo de explicar, pues. El valor es inherente al objeto, es parte de la naturaleza del objeto, pues se llama naturalismo, pues. ¿Está bien? A ver, leamos un poquito. Esta corriente filosófica sostiene que el fundamento de lo bueno establecido por los modelos de valoración es algún tipo de propiedad que no se encuentra en nuestra conciencia, sino en el mundo real o natural. Es decir, los valores son una propiedad constitutiva de los hechos, a captarla, ¿ya? El naturalista por excelencia es Herbert Spencer, ¿ya? Algunos colocan también acá a Friedrich Nietzsche también, ¿ya? Herbert Spencer. En cambio, el idealismo objetivo, atención, mira qué diferente es, porque el naturalismo es materialista, ¿ah? En cambio el idealismo es eso, es idealismo. Pero en este caso ambas coinciden en la tesis objetivista, porque este es un idealismo no subjetivo, sino objetivo. Sostiene que el valor es algo ideal, cuya existencia no depende del sujeto. Esa es la tesis de Platón, ¿te acuerdas? O sea, el valor no depende del... Pues es objetivista. Objetivo lo que está fuera del sujeto. ¿Ya? Subjetivo lo que está dentro del sujeto, ¿ya? En eso Platón, solo que cuando Platón dice que está fuera, no dice que está en la naturaleza, no, dice que tiene vida propia. ¿Dónde existe? En el mundo de las ideas, o topus uranus, ¿se acuerdan? Mundo de las ideas o topus uranus. O sea, al final, los valores son ideas, ¿ya? Son ideas, pero no están en el ser humano, pues. Son ideas que están fuera del ser humano. Ahora, la pregunta es entonces, ¿pueden existir ideas fuera del ser humano, separados del cerebro humano, pueden existir ideas? Platón piensa que sí. ¿Ya? Muy bien. Y ahí viene pues el debate, ¿no? A ver, muchos de ustedes, por ejemplo, cuando ven su película de terror, está asumiendo las teorías de Platón, está siendo subjetivista. Creen que pueden existir ideas, voluntades, sentimientos como el odio, por ahí flotando en el aire, separados del cerebro humano. En cambio, los materialistas piensan que no. No puede haber pensamientos, sentimientos, ideas, sino como propiedad de la materia más desarrollada que es el cerebro. Entonces, por eso un materialista no va a creer
espíritus chocarreros, ¿no? O espíritus que se meten en una muñeca con voluntad, sentimientos, pensamientos, no es posible. Muere el cerebro, mueren las ideas. Pero en cambio, por un idealista, sí pueden existir estas ideas separados de el cerebro, ¿no? Es más, separan cuerpo de alma, ¿no es cierto? ¿Ya? Y estamos metiéndonos ya a un debate ontológico, ya, eso ya es ontología, ¿no? ¿Realmente existe el alma y el cuerpo, o solamente el cuerpo y el alma es su propiedad, o al revés, solamente existe alma y el cuerpo es su envoltura, como decía Platón? Ese sería un debate ontológico, ¿ya, chicos? Muy bien. Si no hay preguntas, vamos a entrar a la dirigida. ¿Alguna pregunta? A ver, jovencitos, contéstenme. ¿Alguna pregunta, muchachotes? No, ¿no? Ya, muy bien. Entonces continuamos a ver con ahora la dirigida. ¿Ya? Estamos en repaso. Se supone que todo esto ustedes ya lo han llevado, ¿no? Ya lo han discutido, debatido. Muy bien. A ver. Luis es una persona que se siente feliz al impartir clases y compartir sus conocimientos, realizando así su vocación. Por esta personal satisfacción de sentirse realizado cumpliendo tal objetivo, podemos afirmar que se identifica con la postura. ¿Ah? Aquí, por ejemplo, en esta primera pregunta, ustedes pueden. Ah, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Claro, muy bien, la D. Totalmente de acuerdo. Pero de repente alguno también pudo haber señalado la A o la B, ¿no? La A o la B. A ver, aprovechamos para recordar, ahorita que hay un poquito de tiempo, ¿ya? A ver, ¿por qué la A o la B también podrían algunos, podrían haberse confundido? Porque al final dice satisfacción. Ah, entonces siente placer, pues. Siente placer. Si siente placer dictando, entonces es un hedonista, ¿sí o no? La B, ¿no? Hedonismo. O también epicureísmo. Profesor, ¿Epicuro no es representante del hedonismo? A ver, les comento algo, ¿ya? Es que hay hedonistas más radicales que dicen que es buscar el placer por el placer, ¿se acuerdan? El placer inmediato es lo importante. En cambio, Epicuro, un poquito se separa del hedonismo en ese sentido y dice, no, 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 no es el placer inmediato lo que importa, no, 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 no. Es el placer duradero, ese es el placer verdadero. Porque si no, consumimos alcohol, drogas, eso nos da placer, ¿sí o no? Ya pues, documento con el placer, soy hedonista. No, pero Epicuro dice, pero a la larga, ¿qué te va a traer? Dolor. Entonces eso no es bueno. Es bueno el placer que va a ser duradero. Entonces, por ejemplo, la lectura, eso sí es un placer y te va a durar toda la vida, hasta de viejito. ¿No es cierto? ¿Se puede pasar ustedes que van a ser de viejitos? Cuando no tengan el impulso sexual, la ganas de salir con los amigos. ¿Qué placer te va a quedar a esa edad, por ejemplo? Muchos viejitos se deprimen, muchos ancianos se deprimen. La lectura, pues, por ejemplo, ¿no? La lectura. Muy bien, entonces ese es un placer duradero, ¿ya? Incluso entre el deseo sexual y la amistad, Epicuro te aconsejaría mejor la amistad, ¿no? Pues es mucho más duradero, ¿ya? Entonces, por eso parece una tesis epicureísta. Está dentro del hedonismo, pero dicen en algunas cosas, se diferencia en algunas cosas, ¿ya? Muy bien, ya, entonces esas dos son hedonismo, y acá dice satisfacción es placer, profesor, pero acá dice, ¿no? Cumpliendo tal objetivo, o sea, va más allá, es un objetivo, una meta en la vida, ¿no? Por eso sí, la mejor respuesta sería la D, ¿no? La tesis eudemonista, está buscando aquí el placer. Además dice, mira, sentirse realizado. ¿Qué es la realización, chicos? La realización tiene que ver con las metas, objetivos, cuidado, esa palabra es clave, ¿ya? Realización, sentirte realizado. No es algo que va más allá de lo inmediato, ¿no? Es mediato, ¿ya? La realización personal. ¿Está bien? Muy bien. Listo. Entonces ahí por si alguno se confundió, estamos aclarando. Ya la respuesta es la de. Dos, el hecho que dos personas no se pongan de acuerdo sobre la belleza de un cuadro debido a que sus gustos e intereses estéticos son diferentes, constituye un caso donde se evidencia la tesis axiológica denominada, esa sí está muy fácil, pues, ¿no? Subjetivista, ¿no? La dos es la B, ¿no? Subjetivista, eso sí es un ejemplo clásico del subjetivismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, a algunos le puede parecer el arte abstracto genial, ¿no? Y a otros le parece el arte abstracto algo ridículo, que son manchas, ¿no? Incluso hasta se mofan, ¿no? Eso, yo tiro la pintura y me sale ese dibujo o esa pintura, ¿no? Justamente, ¿no? Etcétera. ¿Ya? Muy bien, ahí no hay nada que discutir, está bastante sencillo. 3. Pedro pone el valor de lo solidario por encima del agrado o desagrado cuando tiene que ayudar a las personas pobres que han perdido sus bienes en un incendio. La postura de Pedro refleja el rasgo de todo valor denominado, ahí también está fácil, ¿no? La jerarquía. Jerarquía. Exacto, muy bien, jerarquía. ¿Ya? Está valorando más.
la solidaridad que el placer que puede sentir, ¿no? Porque con ese dinero, a ver, no sé, pues me compraba mis zapatillas nuevas, con ese dinero, me iba pues a una cevichería, a comer algo que me agrada, pero no, se lo voy a dar a estas personas que lo han perdido todo en un incendio, ¿no? Entonces, claro, está jerarquizando, ¿no? ¿Está bien? Está valorando más una cosa que otra, ¿no? A ver, un ejemplo clásico también de jerarquía, para que no se olviden, a ver, porque tiene que ver con recuerdos suyos, ¿no? Estabas en pleno examen y un compañero tuyo te pedía, pásame la 4, por favor. Te hacía así con sus manitos, ¿no? Por favor, pásame la 4. Entonces tú tenías que, hay que jerarquizar, ¿no? Uno, ser honesto, pues, porque eso es hacer trampa, ¿sí o no? Y ese es el camino a la corrupción, pues chicos, así comienza. Pero por otro lado, el ser leal, porque es mi amigo, ¿no? O sea, ser leal con él, ¿no? Ayudarlo en las dificultades, ¿no? ¿Qué hago? Entonces tú tenés que jerarquizar, ¿no? Mucho me temo que la mayoría ahí jerarquizaba y se iba por el lado de ser leal, pero estaba siendo deshonesto, ¿no? Algunos pocos seguramente, ¿no? Los más odiados, ¿no? Eran honestos, ¿no? Pero traicionaban la lealtad, ¿no? Qué complicada situación, ¿no? Pero chicos, ahí lo correcto es que un amigo de verdad no te pone en esas disyuntivas. Pues un amigo de verdad no te va a poner en esas disyuntivas, ¿no? Entonces al final ahí el problema no es tuyo, ¿eh? El problema es del amigo que te pone en una disyuntiva insalvable, porque en ambos casos vas a fallarle a alguien, ¿no? O a ti mismo, o le fallas a él o te fallas a ti mismo, ¿no? Qué complicado, ¿no, chicos? Muy bien, ahí está. Porque así con las pequeñas cosas comienza este tema de la corrupción, ¿no? La deshonestidad, ¿no? Muy bien, Luis experimenta un gran goce intelectual con la lectura de una buena novela. Su vivencia manifiesta una postura, ya, bueno, esto está sencillo, ¿no? Una novela, él siente un gran goce. ¿Qué es el goce? El goce es el placer, ¿no es cierto, jovencitos? Claro, el goce es el placer. Hay que ver por eso las palabras claves. Mire, son textos chiquitos, pero hay que saber bien, hay que saber leer bien, ¿no? Cada palabra. Goce, goce es placer, ¿no? Además, acá no hay ni siquiera la postura eudemonista para que te confundas, porque tampoco habla de la realización, cumplimiento de metas, objetivos, no, no. Simplemente es el goce, el placer que siente leer una novela, ¿no? ¿Está bien? ¿Ya? Muy bien. Yo recuerdo mucho, más o menos a tu edad, haber leído Quo Vadis. ¿Cómo me gustó esa novela, caray? Sí, me encantó Quo Vadis, ¿no? Qué placer sentí a leerla. Y yo ya había visto la película, pero el libro es otra cosa, pues. Muy bien. Espero que tú también alguna vez sientas placer con alguna lectura, ¿no? Con 100 años de soledad también, ¿no? Me encantó también. También he gozado mucho con las novelas de Isabel Allende. No sé si has leído Eva Luna, me encantó también, ¿no? Y otras más. Muy bien, chicos, ahí está, ¿ya? El placer leyendo una buena novela, ¿no? Incluso, a ver, ahora, por ejemplo, hace poco, le he comprado a la hermanita de mi hijo. Digo hermanita de mi hijo porque no es hija mía, ¿no? Es la hermanita de mi hijo, tiene 10 años, está leyendo Harry Potter, ¿no? Pero cómo disfruta, ella se ríe. Y eso que ha visto la película, pero otra cosa es el libro, ¿no? Muy bien, chicos, la lectura es lo mejor que hay, ¿ya? Muy bien, sigamos. 5. ¿Cuál de los siguientes enunciados corresponde con un juicio de valor? Ya te expliqué, juicio de valor es ponerse a favor o en contra, así de fácil, ¿ah? En cambio, juicio de existencia simplemente describes un hecho, ¿ya? A ver, la A. La pobreza es uno de los males más dramáticos del llamado tercer mundo. Ahí está, pues, los males más dramáticos. ¿Estamos describiendo nomás la situación real o lo estamos viendo a favor o en contra? ¿Ah? Vamos a ver. Existen altas tasas de suicidio en los jóvenes de familias disfuncionales. Eso es muy fácil, pues. Estás describiendo solamente. Eso es real, existen, pues, ¿no? ¿No? Juan mata a un delincuente en legítima defensa cuando pretendía asaltarlo. Y finalmente, la Gioconda es una pintura muy valiosa por el goce estético que nos causa. ¿Ya? Si tú simplemente describías, ¿no? Que la Gioconda es una pintura que causa goce estético, nada más estabas describiendo, ¿no? Repito, si tú decías así, la Gioconda es una pintura que causa goce estético, estabas describiendo, pero cuando acá dices es una pintura muy valiosa por el goce estético que nos causa, estás dando una razón ya además, ¿no? Estás proponiendo un adjetivo, ¿no? Esa sería la respuesta más aparente, ¿no? Sin embargo, la A y la C también se acercan, ¿no? Pero estás describiendo hechos. Ese es el debate, por ejemplo, chicos, cuando se trata de la prensa, ¿no? La prensa es objetiva, a veces aparentemente describe un hecho nada más,
pero hay que ver también el contexto en el cual describe, ¿no? Por ejemplo, el diario La Razón describe situaciones, pero a cada rato describe todo lo que hace Keiko, entonces todo el mundo se da cuenta que es de la derecha más conservadora, ¿no? Y ahora está apoyando muy fuerte a, ¿cómo se llama este candidato, ese gordito que se cree el sucesor de Bolsonaro? Ya se me fue el nombre ya del gordito, que dice que a las señoritas que son violadas, dice que las va a poner en un hotel 5 estrellas, ¿no? O el que acaba de decir, ¿no? Que si, por ejemplo, alguien pide eutanasia, o sea, si quieres morirte, súbete a un edificio y tírate pues de allí, ¿no? Ya, bueno, a ese lo está apoyando ahora el diario La Razón, ¿no? Ni me acuerdo el nombre de este innombrable. Bueno, entonces te decía que a veces la objetividad, o sea, la descripción de hechos, también depende del contexto, ¿ya? Pero en este caso, menos mal, para que no te confundas, en la alternativa de, te están poniendo que la Gioconda es una pintura muy valiosa. Entonces, ya, al decir muy valiosa, ya te pusiste a favor, ya te pusiste a favor, ¿ya? La A, en cambio, dice la pobreza es uno de los males más dramáticos del llamado tercer mundo. Está solamente describiendo el hecho, ¿ya? Solamente describiendo. Incluso en alguna ocasión tú puedes citar a otros, ¿no? Por ejemplo, oye, María ha dicho que tú eres desagradable. ¿Ves? Entonces, profesor, ahí está el adjetivo desagradable. Sí, pero tú estás citando lo que el otro ha dicho. Entonces te estás poniendo neutro. Claro que tu amigo te puede decir, ¿y tú qué dijiste? Pues, o qué hiciste, ¿no? Te quedaste neutro, no que eres mi amigo, tú tenías que haber respondido algo, ¿no? Porque insiste, en ese momento tú estás describiendo a alguien que otro ha dicho nada más. ¿Está bien? Entonces, esos son los juicios de existencia, descriptivos o repetitivos. En cambio, el juicio de valor implica, repito, ponerse a favor o en contra. ¿Ya, jovencitos? Espero que no haya confusiones en eso. Muy bien, sigamos. 6. En la expresión Marta es bella, pero María es bellísima, se pone manifiesto la característica del valor denominada, esa está muy fácil, ¿no? B. Gra ah, sí, la B. Graduación. ¿Está bien dicho graduación o se dice gradación? Creo que se dice gradación, ¿no, chicos? No, Gradación, ¿no? no. O graduación, ¿está bien? Sí, Está bien. graduación. Ah, muy bien, chicos, gracias. Me estoy olvidando mis clases de lenguaje, ya, ¿cómo es, no? Con el tiempo uno se va especializando en unas cosas y va descuidando otras. Por eso me encanta enseñar, chicos, porque aquí enseño y también aprendo. Muy amable, ¿eh? Gracias. Graduación, entonces, ¿ya? Bella, bellísima, ¿no? Como pobre, paupérrimo, ¿ya? Muy bien. 7. A ver, en un contexto internacional, los países tienen el objetivo de uniformizar y simplificar procedimientos y regulaciones nacionales e internacionales con el fin de mejorar las condiciones de competitividad y seguridad en el comercio externo. Para la mayoría de los países, el valor que predomina es, a ver, están uniformizando, dice, procedimientos y regulaciones, ¿no? Internacionales. Eso podría ser jurídico, pero ¿cuál es el objetivo final? La competitividad y seguridad en el comercio, ¿no? Entonces, ¿qué dicen? ¿Económico? Económico. Sí, es más económico. Finalmente es el objetivo económico. Muy bien, totalmente de acuerdo. Económico, ¿ya? 7 económico. Listo. ¿Cuál de los enunciados corresponde con la postura utilitarista de los valores? A ver, estamos hablando de John Stuart Mill y Jeremy Bentham, ¿no? El utilitarismo, algo es bueno cuando es valioso, útil. Ajá, ¿ya? La B. A ver, vamos a ver. La multitud pone el bien, a ver, la multitud pone el bien supremo en el placer y por esto ama la vida epicúrea. Bueno, eso sería justamente el hedonismo epicúreo, ¿no? A ver, la B. Esta medida económica es acertada ya que beneficiará al 80% de la población. Exacto. Muy bien, la B, ¿no? Porque estamos hablando de beneficiar o ser útil, pero no para unos cuantos, pues, ¿ya? Sino para la mayoría. Es algo que los capitalistas han olvidado, ¿no? Ellos, pero también es que la cosa es más engañosa en la vida real, ¿no? Ellos te dicen, por ejemplo, sí, pero yo genero puestos de empleo. Sí, pero los puestos de empleo para qué? Para extraer la plusvalía, ¿no? No realmente porque tengan una vida digna, ¿no? A ver, por si acaso la sé, el bien y la felicidad son concebidos a imagen del género de vida vigente en la ciudad, ¿no? Todo hombre está obligado a respetar la vida y la integridad física de las personas. Está bien, la B es la mejor respuesta, ¿no? Expresa mejor el utilitarismo, ¿no? El mayor beneficio posible para la mayor cantidad de gente posible, ¿ya? Tú te preguntarás, ¿y por qué no para todos, profesor? Según los utilitaristas, no siempre se puede pues, complacer a todos, ¿no? No siempre se puede complacer a todos, ¿está bien? Eso no siempre es posible. A veces tienes que decidir, ¿no? Entre causar el mal mayor y causar el mal menor, perdón, ¿no? Por ejemplo, ustedes recordarán cuando se estrellaron aviones en las Torres Gemelas, ¿no? Eh,
según información, ¿no?, que ha trascendido, hubo un tercer avión que se iba hacia el Pentágono, ¿no? Ese avión supuestamente cayó. No, no se cayó solo, fue derribado, fue derribado. En ese avión probablemente habían 200 personas, ¿no? Pero ¿por qué lo derribaron? Prefirieron que mueran 200 personas a que si este avión se estrellaba en el Pentágono, iban a morir probablemente más gente y además, y esto sí yo no estoy de acuerdo, gente entre comillas más valiosa, ¿no? Porque son líderes militares y qué sé yo, ¿no? Bueno, esos son temas del mundo. El mundo es mucho más duro a veces que la teoría, ¿no, chicos? Sigamos. 9. Para Fernando y María, sostienen que las decisiones de nuestros gobernantes deben estar dirigidas a garantizar el máximo bienestar a la mayor cantidad posible de la población. Ah, está, es la misma, pues, ¿no? La Utilitarista. perspectiva de los jóvenes, sí, otra vez, muy bien, es compatible con el planteamiento utilitarista, ¿no es cierto? Muy bien. ¿El término deontológico lo conoces? ¿Conocen el término deontológico? ¿Les es familiar? A ver, la próxima clase en el tema de la ética vamos a ver, pero les adelanto, la deontología viene a ser la ética profesional, ¿ya? La ética. Cada profesión tiene su código de ética, eso se llama deontología. Por ejemplo, los médicos tienen su juramento hipocrático y su reglamento, ¿no? Eso es deontología. Por ejemplo, un médico está obligado a curar a todo ser humano, ¿ya? Supongamos, viene un violador, ¿ya? Ha violado a tu vecina, presterio de bala, el médico tiene la obligación, así es, ¿no?, de curarlo. Él preferiría dejarlo morir de repente al desgraciado, pero no, tiene que curarlo, ese es su reglamento deontológico, ¿no? ¿Está bien? Entonces el código de ética. Muy bien, ahora que otra vez en la vida la cosa es más complicada, ¿no? Porque tú me dirás, ¿no? En cuántos centros de salud no te reciben si no tienes dinero, ¿no? Una tarjeta de crédito, o si no estás asegurado, ¿no? Es otra cosa también, ¿no? Es que así es, pues chicos, la ética es una cosa, pero a veces como se aplica en la vida real es otra, ¿no? Por eso muchos pensamos que la Constitución tendría que ser modificada, ¿no? Cambiar, porque permite esas atrocidades, ¿no? Listo, sigamos. 10. ¿Quién afirmaría? No hay objeto valorado sin sujeto que valora, pero tampoco hay sujeto que valora sin objeto valorado, ¿ya? ¿Quién afirma eso? A. No, Max Scheler no. Max Scheler es idealista, ¿no? Él plantea la teoría, esa clasificación de los valores que hemos visto además, es Frondizi, ¿ya? Frondizi, la AD, ¿ya? No hay objeto valorado sin sujeto que valora, pero tampoco hay sujeto que valora sin objeto valorado, ¿ya? Este no aparece en todos los libros, ¿ya? Por ejemplo, en el libro de la Pre de San Marcos no aparece, ¿ya? Frondizi lo que va a plantear es que su teoría, incluso algunos le llaman el relacionismo, ¿no? Existe una relación entre el sujeto y el objeto. O sea, el valor depende de ambos, de ambos. Tanto de la capacidad de valorar que tiene el objeto, perdón, el sujeto, la capacidad de valorar que tiene el sujeto, pero también de las características, de los valores que tiene el objeto. ¿Ya? Eso es lo que dice Frondizi. ¿Ya? Se le llaman relacionismo, anoten por ahí, ¿ya? Relacionismo. ¿Ya? Entonces hay una relación entre el objeto y el sujeto, lo de valorar. ¿Ya, chicos? ¿Ya? Max Scheler, insisto, Max Scheler es idealista, ¿no? Muy bien. Ya es idealista. Muy bien. Y Marcuse va a proponer. Ah, Marcuse no le hemos visto tampoco está en el libro de la Presa San Marcos, ¿no? ¿Ya? Marcuse plantea la teoría sociocultural, ¿no? Dice que el valor es un tema cultural. Ah, mira, Marcuse no hemos visto. Entonces, también anota, ¿ya? Así como has puesto, fueron dice relacionismo, en Marcuse agrega, a ver, teoría sociocultural, ¿ya? Teoría sociocultural del valor. ¿Te acuerdas de Marcuse? Herbert Marcuse. Él plantea que el valor depende del grado de desarrollo que ha alcanzado una cultura. ¿Ya? Así, depende del grado de desarrollo que ha alcanzado una cultura. Entonces, por ejemplo, los españoles, cuando llegaron a estas tierras, traían sus obras de arte, pues sus pinturas, ¿no? Y la valoraban mucho. Pero todavía aquí en el Perú no se desarrollaba ese tipo de arte. Por eso se habla a veces de artesanías nomás, ¿no? O sea, de huacos y estos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Algún español de repente quería cambiar, ¿no? Alimentos por una pintura y el hombre del Tahuantinsuyo todavía no lo valoraba, no aceptaba, no, ¿para qué? O sea, no le daban valor.
porque esa sociedad todavía no estaba suficientemente desarrollada, avanzada como para valorar el arte, ¿me entiendes? Entonces el valor depende del grado de desarrollo que ha alcanzado una sociedad, ¿ya? Por ejemplo, en una sociedad tan tercermundista como nosotros, por ejemplo, estamos hablando de privatización, no entendemos, por ejemplo, todavía no se entiende bien el valor de la educación, por ejemplo. Es más, escúchenos hablar, hablamos de criar hijos, ¿no? Les tengo noticias, jóvenes. Los pollitos se crían, los hijos es algo más, no solamente es dar alimentos, es educarlos, formarlos moralmente también, ¿no? Son cosas que todavía, por ejemplo, no se valoran mucho aquí en un país tercermundista como nuestro, ¿no? Por eso que incluso no hay una conciencia respecto a la cantidad de hijos a tener, ¿no? En países como Alemania, Francia, te cuento que los gobiernos le ofrecen a sus ciudadanos subvención por tener hijos. Tú quieres tener hijos, ya yo te voy a subvencionar, te voy a ayudar económicamente incluso, ¿no? Y aún así, ¿eh? Ellos dicen, no, es demasiada responsabilidad de un hijo. No solamente dinero, es tiempo. En cambio, aquí en el Perú es, ¿no? Es casi nula la planificación familiar, ¿no? Bueno, entonces chicos, el valor, la valoración, dice Marcuse, depende del grado de desarrollo que alcanza una cultura, una sociedad, ¿ya? Entonces ahí vamos valorando más cosas que antes no valorábamos. ¿Está bien? ¿Ya? Muy bien. Entonces, a ver, para recapitular y no confundirnos, ¿ah? En la 10 la respuesta es Frondizi, estamos hablando del relacionismo. Pero también, a ver, Gerber Marcuse, ya lo estamos mencionando, la teoría sociocultural del valor, ¿ya? Muy bien, listo, sigamos. Epicuro sostiene que los sabios, a ver si te acuerdas de Epicuro, el placer, pero no cualquier placer, sino un placer duradero, ¿no? A ver, los sabios únicamente buscan saber más, saben escoger realmente lo valioso. Ese es sabio para Epicuro. Entonces la respuesta en la 11 es la B, ¿ya? Saber escoger lo que realmente es valioso, ¿ya? No placeres momentáneos, no, placeres duraderos, duraderos, ¿ya? Eso es lo que dice Epicuro que hay que lograr. 12. Acerca de la valoración, los subjetivistas consideran que, a ver, subjetivismo, el valor lo da el sujeto, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería? Existen múltiples formas universales de valorar, ¿ya? ¿Qué más? Permite captar valores absolutos de las cosas. Ahí está. Este es mejor. Depende del punto de vista de cada uno. Ahora, de cada uno o de un grupo, también puede ser, de un grupo humano también puede ser, ¿no? De un grupo humano, ya. Pero acá dice cada uno, ya. Muy bien. La C. La C. Entonces en la 12 es la C. ¿Ya? 13. Los utilitaristas equiparan, ¿no? O sea, igualan lo valioso con, eso es muy fácil, pues lo beneficioso, ¿no? Lo beneficioso. ¿Cómo sabes que algo es bueno o malo? ¿Es útil o es inútil? ¿Es útil o es inútil, no? ¿Causa beneficio o no? 14. Todos son juicios de valor, menos uno. Indique cuál es. El día es hermoso, el día es maravilloso, el día es funesto, el día es caluroso. A ver, ¿cuál no? ¿Y la B? La D. La B, el día es funesto, ¿no? Si es una clase. ¿Sí? Funesto. La D sería la respuesta. Dice, todos son juicios de valor, pero hay uno que no es juicio de valor. Si tú dices que el día es hermoso, funesto es, o sea, malo, negativo, pues eso depende de ti. Pues. Maravilloso también depende de ti. En cambio, el día es caluroso, tú solamente estás describiendo, o sea, no depende de tu voluntad. Estés de buen humor o mal humor, igual el día es caluroso, pues sí o no. Ese es un... Ay, ¿qué estoy hablando yo? Todos los días, todos son juicios de valor menos uno. Claro, pues, ese es descriptivo nomás. ¿Está bien? La D. ¿Se entendió, chicos? O vuelvo a repetir. A Sí, ver, se entendió, dígame. profesor. Sí, sí se Ya, el entendió, día es profe. caluroso. Ya, muy bien. Es una descripción que no depende de mí. No estoy valorando ahí, solamente describiendo, ¿ya? Muy bien. Los seguidores de Platón niegan que los valores sean Inmutables. inmutables. A ver, Platón. Para Platón los valores como ideas son eternas, inmutables, universales, claro, también, ¿no? Contingentes. A ver, niegan que los valores sean. No, es que los seguidores de Platón sí dicen que los valores, o sea, las ideas son inmutables, eternas. Inmutable, eterna es prácticamente lo mismo. Pues. O sea, nunca cambian, ¿ah? Entonces eso no lo negarían, al contrario, lo afirmarían, ¿ya? Esos son ¿Y la D? los valores, la de contingente. ¿Qué es lo contingente?
cambiante, eso es lo contrario, ¿ves? Contingente, cambiante, según la situación. Ya, eso sí lo negaría, ¿no? Un valor no es contingente, un valor es eterno, inmutable, ¿ya? Ya, entonces estarían en contra de lo contingente o cambiante. Repito, las cosas en el mundo material cambian, pero en el mundo de las ideas, y los valores son ideas, esas nunca cambian, ¿ya? Por lo tanto, son inmutables. Ellos estarían en contra más bien de que sean contingentes, ¿ya? Contingentes, listo. A ver, señale la oración que resalta la característica de gradualidad de los valores. Grados, ¿ah? ¿Ya? Intensidades, a ver. El señor Z es honesto como sus amigos, no, está equiparando nomás. El señor Z es el hombre más inteligente que los demás de su trabajo. Ya, esa podría ser, ¿no? Esa podría ser. Sí, ese es, pues, ¿no? Porque, ¿qué sigue? A ver, el señor Z le gusta el estudio y rechaza el deporte. Es polaridad, ¿no? El señor Z responde con la verdad todo lo que se le pregunta. Sí, la B, 16 es la B, ¿ya? Vemos a los objetos como instrumentos. Eso también sería valorar, ¿no? No mostramos preferencia por nada. Ese es el juicio de existencia derivado de la actitud contemplativa, nada más. ¿Qué otra actitud hay? La valorativa, pues. De ahí si te pones a favor o en contra, ¿ya? Entonces 17 es D, 17 es D. 18, acerca de la clasificación idealista de los valores, ahí está Scheller, ¿ves? Te dije Scheller es idealista, ¿no? Podemos afirmar que los valores poseen igual importancia para el hombre. Siempre todo valor debe ser tenido por importante, ¿sí? Sino que son diferentes simplemente. Los placeres corporales son los más bajos que hay. La santidad es inferior a la belleza, no, eso no lo plantea él. A ver, los valores siempre todo valor debe ser tenido por importante, dice Scheller, ¿ya? Todos son importantes, solo que son diferentes, ¿no? En diferentes contextos, pues, unos son económicos, jurídicos, etcétera, ¿ya? 18 la B. 19. La jerarquía de los valores que tiene un determinado grupo social se suele llamar, a esto no lo hemos mencionado, pero tú tienes que acordarte, esto se le llama tabla de valores, ¿ya? Son la jerarquía de valores que tiene todo grupo social. Entonces, cada sociedad tiene una tabla de valores, tabla donde hay una jerarquía, qué es más importante y qué le sigue, ¿ya? Esas son la tabla de valores, ¿ya? Muy bien. ¿Ya? Por ejemplo, aquí en el Perú, por ejemplo, ¿qué es lo más valorado? Ser honesto, hay una tabla de valores, pues, ¿ya? Implícita, claro está, ¿ya? Tabla de valores. Y finalmente, 20. Él indique la relación incorrecta. A ver, ¿cuál sería la relación incorrecta? Platón es idealista, sí. Jeremy Bentham es utilitarista, por supuesto. Aristipo es subjetivista, claro, porque es hedonista, ¿no? A ver, B, Heger es objetivista, no. Alfred Heger es, ¿qué cosa? Del emotivismo, ¿no? Emotivismo, en todo caso estaría dentro del subjetivismo, en todo caso, ¿no? Recuérdate, Alfred Heger, el subjetivismo es, ¿no? Es el emotivismo, ¿no? O sea, todo depende del estado de ánimo con el que tú estás, ¿no? ¿Ya? Para valorar las cosas, eso es subjetivismo. Entonces, no puede ser objetivista. La 20 es la B, la 20 es la B. Muy bien, jovencitos, hemos terminado por el día de hoy, a no ser que haya preguntas. Si no las hay, hemos culminado por el día de hoy. Muchas gracias siempre por ser un público tan ordenado y participativo. Ya, listo. Hasta ahí, ¿no? ¿Estamos en Gracias, orden? profesor. Gracias, gracias, Mies, gracias.